una expresidiaria, recién salida de la cárcel sin un céntimo en el bolsillo, barría el umbral de un chalet de lujo para poder dar de comer a su hijo. Pero el rico propietario, al salir de la casa, se quedó petrificado al reconocer al niño. Un sonido áspero y chirriante resonaba por la soñolienta y exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Una escoba de cerdas duras rascaba con esfuerzo la fina capa de hielo de los anchos escalones de mármol. Elena limpiaba el porche metódicamente, escalón por escalón, apoyando todo su cuerpo ligero y demacrado sobre el mango de madera. Sus manos, enfundadas en guantes de lana baratos con los dedos desgastados, estaban rojas y entumecidas por la helada matutina. El viento de noviembre, que bajaba cortante desde la sierra de Guadarrama, se colaba bajo su chaqueta, descolorida y demasiado grande, llevándose los restos de calor corporal. Abajo, en el último escalón, había un trozo de cartón grueso. Sobre él, con las rodillas pegadas a la barbilla, estaba sentado Antoñito, de 4 años. Había escondido la nariz en la vieja bufanda de su madre, que picaba, enrollada, en 3 capas, y observaba su trabajo en silencio. El niño no se quejaba del frío. Había aprendido demasiado pronto la regla principal: si te estás quieto, no llamas la atención, la desgracia puede pasar de largo. Tú! Un grito grave y opresivo rompió el silencio de la mañana. Elena se estremeció y dejó caer la escoba. El mango de madera golpeó ruidosamente el mármol. Gustavo, el jefe del turno de día de seguridad privada, se acercaba al porche con paso pesado y decidido. Su rostro macizo, bajo la gorra negra calada, expresaba el grado máximo de repugnancia. ¿A quién le he dicho que despeje la zona? Se detuvo a 2 pasos de Elena, respirando con dificultad. De su boca salían densas nubes de vapor. «Quita tú, basura, y lárgate de aquí. El señor está a punto de llegar. No soporta a los extraños en la entrada principal». Casi he terminado. La voz de Elena tembló traicioneramente. Intentó levantar la escoba, pero sus dedos ateridos no le obedecían. Solo un par de escalones más. Me dijeron que lo dejara reluciente. Me importa un bledo lo que te dijeran. El guardia dio un paso adelante. Su mirada cayó sobre el cartón en la base de la escalera. ¿Y eso qué es? ¿Para qué? ¿Has traído aquí a tu paquete? Sin esperar respuesta, Gustavo pateó con desprecio el borde del cartón con la punta de su bota reglamentaria. Polvo de nieve voló a la cara del niño. Antoñito no lloró, solo hundió más la cabeza en los hombros y cerró los ojos con fuerza. Elena no pensó. Se activó un antiguo y poderoso instinto materno de defensa. Se lanzó escaleras abajo, cayó de rodillas directamente sobre la nieve dura, helada, y cubrió al niño con su cuerpo, rodeándolo con los brazos. Se encogió, tensó la espalda, esperando el golpe, dispuesta a aceptar cualquier dolor con tal de que la pesada bota no tocara a su hijo. En ese mismo segundo, detrás de la alta verja de hierro forjado, resonó un agudo chirrido de frenos. Las pesadas hojas comenzaron a abrirse lentamente, dejando pasar al interior de la parcela un todoterreno negro de gama alta. El coche frenó suavemente en el camino de entrada recién limpiado, a solo unos metros de la mujer tendida en la nieve. Marcos Soria estaba sentado en el asiento trasero. El interior olía a cuero caro, y de los altavoces fluía música clásica suave y discreta. Allí dentro hacía calor y era seguro. Pero en cuanto levantó la vista de la pantalla de su tableta, la habitual irritación le tensó los músculos de la cara. En su porche, perfecto y calculado al milímetro, estaba ocurriendo algún tipo de alboroto, sucio y agitado. El guardia de seguridad se cernía sobre la figura encogida, la limpiadora. Marcos cerró la tableta de golpe. Le repugnaba cualquier desorden. Pagaba un dineral a la empresa de gestión precisamente para no ver a gente extraña, no involucrarse en sus problemas y no escuchar gritos ajenos. Cogió del asiento una carpeta de cuero con documentos, empujó la pesada puerta y salió al frío. El aire helado le quemó los pulmones al instante. Marcos se ajustó su impecable abrigo de cachemira,
Metió la mano libre en el bolsillo y se dirigió a la prazola, escalera con paso firme. Abrió la boca para ordenar con tono seco y llano al jefe de seguridad que recogiera sus cosas y abandonara la urbanización para siempre junto con esa colimpiadora negligente. Pero las palabras se quedaron sin pronunciar. Antoñito, sintiendo que el guardia retrocedía, se liberó con cuidado de los brazos de su madre. El niño se puso de pie, se sacudió la nieve de su vieja chaqueta remendada y miró directamente al hombre alto que se acercaba con el abrigo oscuro. Marcos se detuvo. Los dedos que sujetaban la carpeta de cuero se aflojaron de repente. La pesada carpeta cayó de plano en la nieve. Los folios blancos de importantes contratos se esparcieron en abanico por el camino de entrada. Pero Marcos ni siquiera bajó la vista. Miraba la cara del niño. Debajo del gorro de lana le miraban dos ojos grises, penetrantes y serios. El mismo tono de acero frío, la misma forma de los párpados. Pero lo más importante, la ceja izquierda del niño tenía un quiebro brusco característico en la base, una pequeña marca genética que tenía el propio Marcos. Su padre, don Arturo Soria, y su abuelo, no era solo un parecido. Era como si una vieja fotografía infantil del propio Marcos hubiera cobrado vida, hubiera salido del papel amarillento y ahora estuviera frente a él en el frío, con unas botas gastadas. Elena, al oír los pasos, levantó lentamente la cabeza. Su rostro demacrado palideció aún más. Lo reconoció al instante. Marcos, el hombre por el que había sacrificado su libertad. El hombre que no había ido a visitarla ni una sola vez a prisión. Elena dejó de respirar. Instintivamente intentó esconder a su hijo detrás de su espalda, tirando de su manga, pero Antoñito no cedió. El pequeño, viendo cómo su madre se quedaba paralizada, cómo la sacudía un fuerte temblor, dio un paso valiente hacia adelante. Levantó la cabeza, miró a la cara al enorme y rico señor y dijo con una voz fina, pero sorprendentemente firme: «Señor, no regañe a mamá. Ella barre limpio. Solo necesitamos ganar para el pan. No cogemos nada ajeno». Las palabras del niño hirieron profundamente a Marcos. Le costaba respirar. Se quedó inmóvil, incapaz de decir una palabra ni de apartar la vista de esos ojos grises. El espacio a su alrededor se redujo a esa pequeña figura. La sangre le latía con fuerza en las sienes. Los ojos grises y serios del niño le miraban fijamente, y en ese momento, Elena, mirando el perfil de su hijo, recordó de repente otros muros grises y otra mañana infinitamente larga. Ayer por la mañana soplaba el mismo viento gélido de noviembre. Atravesaba hasta los huesos, colándose bajo esa misma chaqueta gris. El sonido pesado y chirriante de las puertas de la prisión de mujeres de Alcalá Meco, abriéndose, le había quedado grabado para siempre en la memoria. Las hojas de hierro se deslizaron a regañadientes hacia los lados. Elena cruzó el umbral, apretando en su mano entumecida una bolsa de plástico barata con sus escasas pertenencias, el certificado de libertad condicional. 4 años y 8 meses quedaban atrás. Atrás quedaban los barracones, sofocantes, el taller de costura con su polvo eterno, los gritos groseros de las funcionarias y el constante y agotador sentimiento de culpa por algo que no había cometido. Estaba sola en la carretera embarrada por la nieve. La libertad la recibió con frío y una soledad absoluta, pero no tenía tiempo para compadecerse de sí misma. Tenía un objetivo. Varias horas en trenes de cercanías gélidos se fundieron en una franja gris y viscosa, olor a lana mojada, tabaco barato en los andenes, el traqueteo de las ruedas. Miraba por la ventana empañada, pero solo veía una cara. El centro de acogida de menores la recibió con olor a lejía y verduras hervidas. Los largos pasillos con la pintura desconchada parecían interminables. La directora comprobó los documentos durante mucho tiempo, verificó los sellos, hizo preguntas secas. Elena respondía mecánicamente. Su mirada estaba clavada en la puerta cerrada de la sala de juegos. 1 año. Llevaba 1 año entero sin ver a su niño.
Cuando Antoñito cumplió 3 años, por ley lo trasladaron de la guardería de la prisión a un centro de acogida normal. Ese año había sido para ella la prueba más terrible, peor que cualquier celda de aislamiento. Finalmente, la puerta se entreabrió. Una educadora mayor y cansada sacó al pasillo a un niño pequeño con leotardos demasiado grandes y una camisa de franela descolorida. «Antoñito, mira quién ha venido a vernos», dijo la mujer en voz baja. El niño levantó la cabeza. Durante un segundo, escrutó la cara de la mujer, delgada y desconocida con la chaqueta gris. Y luego sus ojos se abrieron como platos. No gritó, no lloró. Simplemente salió disparado y corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Elena cayó de rodillas directamente sobre el duro linóleo. Los bracitos se envolvieron con fuerza, hasta hacer daño, alrededor de su cuello. Ella hundió la cara en su hombro delgado, inhalando el olor a jabón infantil barato. El niño se apretaba contra ella con todo su cuerpo, temblando como una cuerda tensa. Ninguno de los dos dijo una palabra. Las palabras no eran necesarias. Elena solo le acariciaba los omóplatos salientes y sentía cómo volvía a la vida, cómo el vacío que la había torturado todo el último año de separación finalmente se llenaba de sentido. «Prepárense», la educadora se volvió hacia la ventana, secándose una lágrima, furtivamente. «Le he puesto algo en una bolsita para el camino. Para comer, el viaje no es corto». Y ahora estaban en la parada de autobús cerca de la estación de tren. El viento aullaba en la estructura de hormigón de la vieja marquesina, arrojando aguanieve a sus caras. El autobús llevaba ya 40 minutos de retraso. Antoñito estaba a su lado, agarrado a la mano de su madre. Cambiaba el peso de un pie a otro en sus botitas gastadas, intentando calentarse, pero seguía sin quejarse. Miraba cómo su madre se encogía de frío, cómo se enrojecían sus manos, por desnudas. El pequeño soltó sus dedos. Se quitó una manopla vieja con los dientes, metió la mano en el profundo bolsillo de su chaqueta y rebuscó allí durante un buen rato. Finalmente sacó la mano. En su pequeña palma roja por el frío había medio pico de pan seco, desmigajado por los bordes. El mismo regalo que la educadora le había metido a escondidas. Se acercó mucho a Elena. En lugar de comerse el pan, él mismo, el niño hambriento se estiró hacia arriba, ofreciendo el pico de pan a la cara de Hilda. «Mamita, come». Su vocecita temblaba por el frío, pero sonaba muy seria. «Tú has llevado mi bolsa pesada. Estás cansada. Aún nos queda mucho viaje». Elena miró ese medio pico de pan, los deditos sucios de su hijo. Toda la entereza que la había ayudado a sobrevivir en los barracones desapareció en un instante. Se puso en cuclillas directamente en el barro helado, sin importarle mancharse las rodillas. Abrazó a su hijo, lo apretó contra ella y se echó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Sus hombros se sacudían por los sollozos, sordos y ahogados. Lloraba por la injusticia, porque su hijo considerara medio trozo de pan seco como el mayor tesoro, porque no podía sentarlo ahora mismo en un coche caliente y llevarlo a un lugar seguro. Antoñito la abrazó torpemente por el cuello, apretando su mejilla fría contra la cara mojada de ella. «No llores, mamá, no quiero comer, de verdad. No es de hambre». Mi vida, Elena se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta, obligándose a sonreír. Le besó la nariz fría. «Es de alegría porque estamos juntos. Todo va a salir bien. ¿Me oyes? ¿Me crees?» El niño asintió seriamente. «Ahora vendrá el autobús. Llegaremos a la ciudad. Iremos a casa de la tía Clara. ¿Te acuerdas de que te hablé de ella? Es mi mejor amiga. Ella tiene nuestro piso. Allí hace calor. Allí hay agua caliente y una cama de verdad. Nos esperan. Allí. Antoñito, seguro que nos esperan. Empezaremos todo de nuevo». Entonces, en la parada azotada por el viento, Elena creía ciegamente en sus propias palabras. No sabía que la verdadera helada la esperaba no en la calle, sino detrás de las puertas cerradas de ese mismo piso, y que el camino hacia un
hogar cálido resultaría mucho más largo y terrible que el camino desde las puertas de la prisión hasta la estación de tren. El viento se intensificó, volviéndose cortante y denso. Arrastraba por el asfalto oscuro la nieve seca, se colaba bajo los faldones de la raída chaqueta, gris, y expulsaba los restos de calor. Elena caminaba despacio, inclinando la cabeza hacia adelante. Con la mano izquierda apretaba con fuerza los dedos helados de Antoñito. Con la derecha llevaba la fina bolsa de plástico. El niño tropezaba con los desniveles de la acera helada, pero movía las piernas con terquedad. No lloraba. En el centro de acogida, Antoñito había aprendido, demasiado pronto. Las lágrimas no dan calor y a menudo solo irritan a los adultos. Elena se detenía periódicamente. Se ponía en cuclillas y le frotaba las mejillas, con sus manos agrietadas y rojas por el frío. Le echaba el aliento en los dedos, los escondía en sus palmas y volvía a guiarlo hacia adelante. Un poco más, hijo. Ya casi hemos llegado, repetía con los labios secos, agrietados. Ahora entraremos en calor. El patio conocido los recibió con la tenue luz de las farolas. Aquí, casi nada. Había cambiado en 5 años. Los mismos plátanos altos, el mismo parque infantil cubierto por la primera nieve. Elena llevó a su hijo hasta el portal de metal macizo. El portero automático pitó, aceptando el código memorizado hacía mucho tiempo. En el portal olía a yeso húmedo y pintura vieja, pero aquí no había viento cortante. Elena se apoyó de espaldas en el radiador caliente de la planta baja, atrajo a Antoñito hacia ella. Estuvieron así unos minutos, absorbiendo el débil calor del hierro fundido. Luego tomó al niño de la mano y lo llevó escaleras en arriba. El ascensor zumbaba en algún lugar de los pisos superiores, pero no quiso esperarlo. Necesitaba moverse para calentarse del todo. Tercer piso. La conocida puerta pesada, blindada. Elena se detuvo. Se pasó la mano por el pelo. Intentó alisarse la chaqueta, darse un aspecto más aseado. Por dentro le subía una agitación pesada y viscosa, mezclada con una enorme esperanza. Allí, detrás de esa puerta, estaba Clara, la amiga con la que había compartido almuerzos en la universidad, con la que había hablado de los primeros sueldos y hecho planes de vida. La persona a la que Elena había confiado lo más valioso antes de ir a juicio. Levantó la mano y pulsó el timbre. Detrás de la puerta se oyeron pasos ligeros, rápidos. Sonó la cerradura de seguridad. La puerta se abrió. En el umbral estaba Clara. A la cara de Elena llegó una bocanada de calor del piso habitado, aroma a carne asada y un perfume caro y dulzón. Clara estaba impecable. Su figura estaba envuelta en una bata de seda densa de color esmeralda profundo. El pelo rubio estaba peinado en ondas cuidadas. En las uñas brillaba una manicura reciente. En una mano sostenía una copa ancha, en cuyo fondo se mecía vino tinto. Elena tomó aire, preparándose para pronunciar un saludo alegre, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su mirada se detuvo en la cara de su amiga, y luego se desplazó un poco más abajo. En las orejas de Clara brillaban opacamente unos pesados pendientes de oro con grandes zafiros profundos. Talla en forma de estrella de 8 puntas. Elena conocía cada arañazo en ese metal. Eran los pendientes de su madre, lo único que su madre llevaba sin quitarse nunca, y el único objeto de valor que le había quedado a Elena en herencia. Los guardaba en un viejo joyero, en el cajón inferior de la cómoda, y se los ponía solo en las grandes fiestas. Clara miraba a Elena de arriba abajo. En sus ojos no había alegría ni sorpresa, solo una fría evaluación calculadora y una ligera sombra de irritación, como si le hubieran traído una factura impagada. Clarita. Elena forzó una débil sonrisa y dio un paso inseguro hacia adelante, cruzando el umbral. Estamos helados. Déjanos entrar a lavarnos. Tiró de Antoñito tras ella. El niño dio un paso obediente sobre el parqué claro, dejando una huella sucia y mojada de su bota gastada.
¿A dónde te crees que vas? Quieta. La voz de Clara sonó cortante y dura. Retrocedió medio paso, protegiendo la cara seda de la bata de la ropa húmeda de Elena, que apestaba a humedad y a estaciones de tren. Con la mano libre, Clara se apoyó en el marco de la puerta, bloqueando el paso. Elena se quedó paralizada. Miró sus zapatillas sucias, luego la cara de su amiga. Clara, soy yo. He salido en libertad condicional. Elena intentó hablar con calma, pensando que su amiga simplemente no la reconocía después de los largos años de prisión y el deterioro físico. Este es mi hijo, Antonio. No tenemos a dónde ir. He vuelto a casa. Clara dio un pequeño sorbo al vino sin apartar los ojos de la cara de Elena. Tragó la bebida lentamente. A casa. Soltó una risita, y esa mueca distorsionó su rostro cuidado, haciéndolo desagradable. Elenita, se ve que en tu prisión te has desconectado totalmente de la realidad. Aquí ya no tienes casa. Elena parpadeó sin comprender. El cansancio y el frío embotaban su percepción. ¿Cómo que no? Es mi piso, el de mi madre. Prometiste cuidarlo, pagar los gastos, con el dinero que había en la cuenta. Y lo cuidé, la interrumpió Clara, marcando cada palabra. Hablaba con calma, sin piedad, como si leyera un documento legal seco. Solo que no había con qué pagar los gastos. Tus ahorros se acabaron rápido y yo necesitaba dinero para mí. Startup. Un salón de belleza en el centro no se abre solo. ¿Qué salón? ¿Qué tiene que ver mi piso? Aquel poder general, Elena. Clara lo dijo con tono llano, disfrutando del efecto producido. Elena sintió un escalofrío desagradable por la espalda. La memoria le trajo, instantáneamente, la imagen de 5 años atrás. El despacho luminoso del notario. Ella sentada en el borde de la silla de cuero, pálida, asustada por el juicio inminente. Clara de pie a su lado, acariciándole el hombro, poniéndole el bolígrafo en la mano. Firma, Elenita, es una formalidad, un poder general para llevar todos tus asuntos. Contrataré abogados, te prepararé los paquetes, pagaré las facturas. Vas a entrar en la cárcel. No tendrás la posibilidad de gestionar tus bienes. Y Elena firmó, sin leer la letra pequeña. Firmó porque confiaba. Has vendido mi piso. La voz de Elena cayó hasta un susurro ronco. Se lo vendí a un testaferro mío, y luego lo puse a mi nombre. Clara se arregló el pelo con un gesto despreocupado. Luego lo hipotequé al banco para conseguir el crédito para el equipo del salón. Todo legal, Elena. Los papeles están limpios. Tú misma me diste derecho a realizar cualquier transacción con tus bienes, pero es mi única vivienda. ¿Cómo has podido? Elena apretó más fuerte la mano de Antoñito. El niño se pegó a su pierna, sintiendo la amenaza creciente. Sabías que iba a volver. Sabías que tuve un hijo allí. ¿Para qué necesitabas esos metros? Clara torció los labios retocados. Tú estabas dentro. Allí te daban de comer, te vestían. El piso estaba vacío y yo necesitaba construir mi vida. Siempre decías que debíamos ayudarnos mutuamente, pues me has ayudado. Recorrió con la mirada la figura de Elena, deteniéndose en la bolsa que llevaba en la mano. Pensabas que iba a estar 5 años quitando el polvo de tus cómodas y esperando a que volvieras con él. ¿Estigma de exconvicta? Los negocios no esperan, Elena. Elena miraba a la mujer frente a ella y no podía relacionarla con la Clara que conocía. Delante de ella había una persona absolutamente extraña, calculadora, que había pasado tranquilamente por encima de la vida de otra persona por su propio beneficio. «Devuélveme los pendientes de mamá», dijo Elena de repente. Señaló con el dedo los zafiros. «Te has quedado con las paredes, pero eso es el recuerdo de mamá. Quítatelos». Clara se tocó instintivamente el lóbulo de la oreja. Su cara se oscureció de rabia. «Y una mierda. Ahora son míos, en concepto de compensación por los nervios que gasté hablando con tus investigadores». Dio un paso adelante e intentó cerrar la puerta. Elena adelantó rápidamente la pierna con la zapatilla sucia, bloqueando la hoja. No le quedaba orgullo.
La cárcel le había hecho olvidar ese sentimiento, sustituyéndolo por el puro instinto de supervivencia. El orgullo no calentaría a su hijo en una noche de noviembre. Miró directamente a los ojos fríos de Clara. «Clara, escúchame». Elena empezó a hablar rápido, tragándose el final de las palabras. «Olvida el piso. No voy a ir a la policía. No voy a denunciarte. Quédate con todo. Pero ahí fuera hace un frío que pela. Una helada de verdad». Tiró de Antoñito hacia adelante, poniéndolo frente a ella. «Míralo. Tiene 4 años. No tenemos ni un céntimo. Hemos viajado todo el día. No tenemos ropa de abrigo. Si salimos ahora a la calle, simplemente nos congelaremos. Tentacam, piedad de Antoñito. Déjanos entrar. No en las habitaciones. No pisaré tu parqué. Déjanos en el pasillo. Nos tumbaremos aquí, en el felpudo de la entrada. Por las mañana encontraré trabajo. Me iré. Te lo prometo. Solo hasta mañana». Elena suplicaba. Estaba dispuesta a ponerse de rodillas directamente en el charco sucio de sus propias botas. Clara bajó la mirada hacia el niño. Antoñito la miraba desde abajo con unos ojos serios, nada infantiles. En ellos no había súplica, solo una cautelosa espera del golpe. Clara arrugó la nariz, captando el olor a ropa vieja y húmeda que emanaba del niño. «Ahora no eres nadie». Elenita cortó Clara con tono gélido. «Una expresidiaria con una carga. Y yo mañana tengo una reunión importante con inversores. Necesito dormir, no escuchar cómo tu hijo tose detrás de mi puerta». Apoyó la mano en el pecho de Elena y la empujó con fuerza hacia atrás, al rellano de la escalera. Elena perdió el equilibrio y retrocedió un paso. Antoñito soltó un chillido de miedo. «Es mi piso», soltó Clara. «Largo de aquí antes de que llame a la policía. Encontrarán rápido una razón para devolverte a la cárcel por violar la condicional». La pesada puerta de metal se cerró de golpe con fuerza. El fuerte sonido de impacto resonó con eco por el hueco de la escalera vacía. Sonaron los cerrojos girando por dentro. Elena se quedó de pie en el rellano de hormigón. El aire a su alrededor se volvió repentinamente denso y pesado. Miraba el revestimiento de la puerta, intentando asimilar la magnitud de lo sucedido. La traición no había sido un arrebato emocional. Había sido metódica, calculadora y absolutamente carente de compasión. Le habían robado el pasado, privado del presente y arrojado al frío. Respiró con dificultad, intentando reprimir el pánico que le subía a la garganta. Tenía que pensar. Tenía que buscar una salida. De repente, los cerrojos volvieron a sonar. La puerta se entreabrió una rendija estrecha. Por el hueco salió volando una bola de tela gris. Cayó directamente en el charco sucio de nieve derretida en el suelo de hormigón, salpicando las zapatillas de Elena. Era su viejo jersey de lana estirado, el mismo que gustaba llevar en casa en las tardes frías. Toma, llegó desde detrás de la puerta la voz despectiva de Clara. «Para que tu cachorro no gima de frío en el portal. Y no se te ocurra dormir en la escalera, llamaré a seguridad». Clic. Los cerrojos se cerraron definitivamente. En el portal se hizo el silencio, roto solo por el zumbido del viejo ascensor en algún lugar de arriba. Elena no llamó a la puerta. No gritó maldiciones, ni golpeó el metal con los puños. No tenía fuerzas para eso. El organismo ahorraba energía para sobrevivir. Se agachó lentamente. Los dedos entumecidos apenas le obedecían. Levantó del suelo mojado el jersey de lana. La tela se había empapado del agua sucia del charco. Pesaba. Elena lo sacudió con fuerza varias veces, quitando las gotas. Luego se acercó a su hijo. Antoñito estaba de pie, pegado de espaldas a la pared fría. Temblaba, ligeramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contenía mordiéndose el labio inferior. «Ven aquí, pequeño», dijo Elena en voz baja. Desplegó el jersey y se lo puso por encima de su fina chaqueta. Luego se agachó, abrió su propia chaqueta y apretó a Antoñito contra su pecho, cubriéndolo durante unos segundos con los faldones.
¿Más caliente?, preguntó, mirándole a la cara. Antoñito asintió, sorbiendo la nariz. «Mamá, ¿la señora no nos va a dejar entrar?», preguntó en voz baja. «No nos dejará, hijo». Elena le tomó de la mano. «La señora ha resultado ser una mala persona. Tenemos que irnos». Recogió su bolsa de plástico. Bajaron lentamente los escalones de hormigón. Con cada piso la temperatura bajaba. Al acercarse a la calle, cuando Elena empujó la puerta del portal, el viento helado les golpeó en la cara con fuerza redoblada. La nevada se había convertido en una auténtica ventisca de noviembre. Las carreteras estaban descubiertas. Las tenues farolas apenas atravesaban la densa cortina blanca. Elena salió a la calle. No tenía a dónde ir. En esa ciudad enorme y fría, no le quedaba ni una sola persona a cuya puerta pudiera llamar. En el bolsillo llevaba el certificado de libertad, y en la cartera no tenía dinero ni para un billete o de metro. Agarró con más fuerza la mano de su hijo y se adentró en la oscuridad de la noche invernal, inclinando la cabeza contra la nieve que le golpeaba la cara. Caminaron hasta que las escasas farolas de la ciudad dieron paso a la densa, opresiva oscuridad de las afueras. La ventisca cobraba fuerza. La nieve dejó de ser suave. Ahora el viento arrojaba a la cara una granilla dura y cortante, arañaba la piel y se metía en los ojos. Elena no sabía a dónde llevaba esa carretera. Simplemente movía las piernas de madera que habían perdido las piernas de madera sensibilidad, alejando a su hijo del lugar donde los habían traicionado. Poco a poco, los edificios altos desaparecieron tras la cortina de nieve. Delante, aparecieron las vallas altas y ciegas de una urbanización de chalets de lujo. Aquí no había transeúntes casuales, ni portales abiertos, donde poder esperar a que pasara el mal tiempo. Elena se detuvo, respirando con dificultad. El aire le quemaba los pulmones. A la derecha de la carretera, al borde mismo de la calzada, limpia, se oscurecía un kiosco de prensa cerrado por el invierno. El pequeño, voladizo del tejado creaba una débil protección contra el viento, y debajo había un banco de madera estrecho. «Aquí, Antoñito. Sentémonos un minuto». Elena soltó con dificultad los dedos blanqueados y llevó al niño al banco. No le quedaban fuerzas para seguir. El organismo, agotado por años de escasa ración carcelaria y por el día interminable de hoy, se negaba a obedecer. Elena se sentó en las tablas heladas, sentando a su hijo a su lado. Miró al niño. A la tenue luz de un foco lejano, su cara parecía semitransparente. Los labios habían adquirido un tono azulado aterrador. Antoñito temblaba con frecuencia, con las manos metidas en los bolsillos de la fina chaqueta. Miraba al frente con una mirada fija, y esa sumisión infantil al destino asustaba a Elena más que si gritara y llorara. Se desabrochó rápidamente la cremallera de su chaqueta gris. El viento se coló instantáneamente bajo la fina tela del jersey de lana, estirado, golpeando su cuerpo con un frío glacial. Pero Elena no se detuvo. Se quitó la chaqueta de los hombros. «Ven aquí, hijo, ven», atrajo al niño a su regazo, envolviéndolo firmemente con su chaqueta por encima de la ropa de él. Subió la cremallera tanto como pudo y lo rodeó con los brazos, intentando transmitirle los restos de su calor. La helada se clavó inmediatamente en sus hombros y espalda desprotegidos. La tela del jersey húmedo se congelaba rápidamente, convirtiéndose en una coraza de hielo. Elena apretó los dientes para que no castañetearan. Entendía que esto era el final. En ese estado, sin moverse, al viento de noviembre, una persona se congela muy rápido. Quería cerrar los ojos. Le invadía una extraña y engañosa somnolencia, el primer y más terrible síntoma de hipotermia grave. Antoñito se movió en sus brazos. Su fuerte temblor empezó a disminuir gradualmente. El niño levantó la cabeza, miró la nieve que caía y luego trasladó la mirada a la cara de su madre. «Mamita». Su voz era baja, apenas perceptible por el aullido del viento. «¿Qué, mi vida? Estoy aquí. ¿Y Los Ángeles son calientes?».
Elena se quedó helada. Por dentro todo se enfrió, desplazando incluso el dolor físico del frío. ¿Por qué lo preguntas? Empezó a frotarle rápida y desesperadamente los hombros, escondidos bajo la chaqueta. Ya no tengo frío, mamá, nada. Vamos a volar con ellos ahora, con los ángeles. Lo dijo con tanta calma y sencillez que a Elena le dio miedo. Conocía ese síntoma. Cuando una persona que se está congelando deja de sentir frío, significa que el organismo se rinde. No. Su voz se quebró, salió aguda y fuerte. Lo apretó más contra ella, intentando calentar con su aliento su frente fría. No, mi pequeño. No vamos a volar a ninguna parte, nos quedaremos aquí, pero la señora nos ha echado. No tenemos a dónde ir, papá vendrá a buscarnos ahora. Las palabras se le escaparon solas. Una mentira desesperada e imposible a la que se aferraba como a un clavo ardiendo. Ya, verás, vendrá a buscarnos. Es grande y fuerte. Nos llevará a una casa caliente. Solo no te duermas, Antoñito, por favor, mírame. No cierres los ojitos. El niño parpadeó lentamente. La mención del padre, al que nunca había visto, le hizo enfocar la mirada por un segundo. ¿Papá? Sí. Solo hay que esperar un poco. Elena apretó la mejilla contra su gorro. No, rezaba a los ángeles ni a fuerzas superiores. Simplemente pedía a la oscuridad que les diera una hora más. Un poco más de tiempo. No podía permitir que su hijo muriera así, en un banco sucio, después de haber sobrevivido a la separación y a la cárcel. A través de la densa cortina de nieve que caía, se abrió paso un rayo amarillo, regular. Al principio Elena pensó que era una alucinación, pero el rayo se movió, se deslizó por el asfalto nevado y chocó contra la pared del kiosco. Se oyó el crujido sordo y rítmico de unos pasos pesados. Alguien caminaba a lo largo de la alta valla de la urbanización. Elena intentó pedir ayuda, pero de su garganta seca solo salió una exhalación ronca. Intentó levantarse, pero las piernas, que habían perdido la sensibilidad, se negaron a sostenerla. Solo abrazó más fuerte a su hijo, sin saber qué les traía la oscuridad. La salvación, o una nueva amenaza. El rayo de la linterna se deslizó por el banco de madera e iluminó la cara de Elena. Ella cerró los ojos, apartándose de la luz brillante. «Madre mía», sonó desde la oscuridad una voz masculina, ruda y ronca. La luz, la linterna bajó. Delante del banco estaba un hombre corpulento de hombros anchos. Llevaba puesto un largo y pesado abrigo de piel de oveja, ceñido con un cinturón ancho, y en los pies se oscurecían unas botas de fieltro con suela de goma. Una espesa barba gris y un gorro calado hasta las cejas ocultaban su rostro. El anciano dio un paso adelante, iluminando la figura encogida de la mujer en jersey y al niño envuelto en la chaqueta. «¿De dónde habéis salido a estas horas?» El anciano bajó la linterna para no deslumbrarlos. «¿Os habéis perdido o qué? Ayúdenos». Elena levantó los ojos hacia él. Los labios apenas se movían. «El niño se está congelando. Manuel», así se llamaba el vigilante nocturno, no hizo preguntas innecesarias. Había visto suficiente vida para distinguir a los borrachos vagabundos de las personas que estaban en un verdadero apuro. Apagó la linterna, se la metió en el profundo bolsillo del abrigo y se acercó mucho al banco. «Arriba», ordenó con severidad. Su voz no admitía réplicas. «Levantaos rápido, o os congelaréis hasta morir. ¿Pensáis quedaros aquí sentados hasta la primavera?» Se inclinó, apartó las manos entumecidas de Elena y sin esfuerzo aparente levantó a Antoñito, que estaba flácido. El niño soltó un débil chillido cuando lo colocó sobre el ancho hombro del desconocido. La cálida piel de oveja del abrigo le calentó la cara al instante. «Agárrate a mi hija». El anciano ofreció a Elena el codo libre. «Vamos a calentarnos a la caseta, aquí cerca, a mi cabina. Venga, mueve las piernas». Elena se apoyó en su manga rígida. Cada movimiento le causaba un dolor sordo y punzante. Los músculos estaban agarrotados.
Las articulaciones se negaban a funcionar, pero se obligó a dar un paso, luego otro. Caminaban a lo largo de la valla. El viento empujaba por la espalda, pero la ancha figura de Manuel protegía fiablemente a Antoñito de la nieve. Elena caminaba detrás, mirando la espalda del anciano, y sintiendo cómo en su interior nacía una débil y tímida esperanza. La cabina del vigilante estaba en la entrada de la urbanización, un poco apartada de las puertas principales. Era un pequeño barracón prefabricado, sólidamente construido, revestido de metal oscuro. Manuel empujó la pesada puerta y dejó pasar a Elena al interior. Después de la oscuridad helada de la calle, el aire de la cabina pareció abrasadoramente caliente. Aquí olía a leña, seca, resina, lana vieja y algo imperceptiblemente hogareño, olvidado. En un portocorrallón, rincón zumbaba acogedoramente una estufa de leña de hierro fundido, de cuyos costados al rojo vivo emanaba un calor denso. Sobre una mesita ardía una lámpara, con pantalla amarilla, había tazas y un hervidor eléctrico panzudo. Manuel depositó con cuidado a Antoñito en un estrecho catre cubierto con una manta de franela. «Siéntate más cerca del fuego», señaló a Elena un taburete junto a la estufa. «Quítale la chaqueta al chaval, que le llegue el calor al cuerpo. Y tú quítate. Ese jersey mojado. No sirve de nada calentar la humedad sobre uno mismo. Toma, ponte este chaquetón acolchado». Sacó de un armario una chaqueta guateada vieja pero limpia y se la lanzó a Elena. Ella se quitó obedientemente el jersey húmedo y se envolvió en la tela seca. El calor empezó a penetrar lentamente bajo la piel. Los dedos de las manos y los pies empezaron a picar insoportablemente. Señal segura de que la sangre volvía a las extremidades congeladas. Elena se mordió el labio para no gemir por este doloroso procedimiento de descongelación. El anciano se puso a trajinar en la mesa, apretó el botón del hervidor, sacó del armario un gran tarro de cristal con mermelada, de frambuesa. «La recogí yo mismo en verano», dijo, sirviendo generosamente de mermelada en 2 tazas de peltre. Echó agua hirviendo, removió. Luego abrió la puerta de un pequeño horno integrado directamente en el tubo de la estufa. Por la cabina flotó un olor denso y embriagador a patata asada. Manuel sacó 2 patatas grandes cubiertas de ceniza, las pasó de una mano a otra, quemándose, y las puso en un plato. «Tened, comed. La patata está caliente, calienta bien por dentro». Elena cogió la taza con ambas manos temblorosas. El calor del metal caliente se transmitió a las palmas. Dio un pequeño sorbo. La bebida dulce y abrasadora bajó por el esófago, disipando los restos del escalofrío helado. Se sentó en el borde del catre junto a su hijo. Antoñito ya había abierto los ojos. Con el calor sus mejillas se habían sonrosado. La respiración se volvió más regular. Elena partió la patata caliente por la mitad. Sopló sobre ella y se la ofreció al niño. Antoñito hincó los dientes pequeños en la comida con avidez. Comía, rápido, manchándose los labios de ceniza, bebiendo sorbos de té dulce. Elena la miraba y no podía contener las lágrimas. Hacía solo 1 hora se despedía de él, en el banco nevado, y ahora estaba sentado al calor, vivo y alimentado. Manuel se sentó enfrente en una caja de madera sólidamente construida. Llenó una pipa con tabaco barato, pero no la encendió, simplemente la apretó entre los dientes. El anciano miraba a la mujer con el niño con una mirada larga y atenta. Veía sus uñas cortadas al ras, las manos desgastadas, la ropa barata sin un solo detalle superfluo. No pidió el DNI ni exigió explicaciones. Antoñito se comió la patata, bebió media taza de té y enseguida se quedó flácido. El calor lo amodorró definitivamente. Se hizo un ovillo en el catre, apretó la mejilla contra la dura piel de oveja del abrigo que Manuel le había puesto bajo la cabeza y empezó a respirar profunda y regularmente. Elena le arregló la manta, cubriendo a su hijo hasta la barbilla. «Gracias», miró al anciano. Su voz se fortaleció. «Nos ha salvado la vida. No sé cómo agradecérselo. Nos iremos por la mañana. Yo solo».
Siéntate. Manuel hizo un gesto con la mano. Miraba el fuego que zumbaba tras la puerta de hierro fundido de la estufa. ¿A dónde vais a ir? A la carretera. Por la mañana la helada golpeará aún más fuerte. No vais a ninguna parte. Se calló, reuniendo sus pensamientos. En la cabina solo se oía el crepitar de la leña y el aullido del viento tras las finas paredes. Hace 10 años empezó a hablar el anciano lentamente, como si cada palabra le costara trabajo. Mi hija también vino con el bombo. Se quedó embarazada de uno de la ciudad y él desapareció sin dejar rastro. Vino a mi pueblo con la barriga ya a punto de explotar, llorando, y yo, viejo tonto, era orgulloso. ¿Cómo? No. Antiguo alcalde del pueblo, persona respetada. Me dio vergüenza de los vecinos. ¿Qué diría la gente? Traer un bastardo a casa. Manuel apretó la pipa con fuerza en el puño. La eché. Le dije, vete con el que te preñó. Pensé que la escarmentaría para que no se le ocurriera volver a hacerlo. Y en la calle había una ventisca exactamente como hoy. El anciano levantó los ojos hacia arriba. Había humedad en ellos, que no intentaba ocultar. Por la mañana fui a buscarla. La encontré en la parada de autobús a las afueras del pueblo. Se había hecho un ovillo y se congeló así. Ella y mi nieto no nacido. Llevo esa culpa toda la vida. 10 años, sin poder dormir. Siempre oigo ese viento aullar. Suspiró profundamente y bajó la cabeza. Así que vivid aquí, hija. La estufa calienta bien. Hay sitio para los 3. Considera que me ha tocado la oportunidad de calentar al menos un alma. Elena escuchaba su confesión y se le encogía el corazón. Sabía lo que era, perderlo todo en un momento. Sabía el miedo que daba cometer un error irreparable. El hombre sentado frente a ella no era rico ni influyente. No tenía batas de seda ni pendientes de zafiro. Pero tenía lo que Clara había perdido por completo, un alma viva que sufría y se compadecía. Gracias solo pudo repetir Elena. Se acercó y tocó tímidamente su ancho hombro. El anciano cubrió su mano con su palma ruda y callosa. La mañana los recibió con un sol brillante. La ventisca había amainado, dejando tras de sí enormes montones de nieve centelleantes. En la cabina seguía haciendo calor. Antoñito dormía con los brazos extendidos. Elena se despertó temprano. Se puso el jersey seco de la estufa, dobló el chaquetón que le habían prestado, se lavó con el agua helada del lavabo del rincón y se arregló. El hábito carcelario del régimen estricto no le permitía relajarse. Manuel ya estaba trajinando en la estufa, preparando té fresco. Buenos días, ama de casa saludó. ¿Habéis dormido bien? Sí, Manuel. Elena titubeó, buscando las palabras. Nos ha acogido, pero no voy a ser una gorrone. Estoy acostumbrada a trabajar. Cualquier trabajo servirá. Fregar suelos, limpiar platos, quitar nieve. Ayúdeme a colocarme mientras recupero la documentación. El anciano miró atentamente su figura delgada y su mirada decidida. Comprendió que era inútil discutir. A esas personas no se les da limosna. Vale, asintió. Quitar nieve, eso se puede. Tenemos un administrador aquí, un tipo estricto pero justo. Siempre necesita mano de obra, especialmente después de nevadas así. Contratarte no te contratará, pero te pagará en efectivo al final del día. Ahora voy a verle. 1 hora después, Manuel volvió. En las manos llevaba una pala ancha de plástico para la nieve y una escoba de cerdas duras con un mango largo. Arreglado le tendió a Elena la herramienta. Del bolsillo del abrigo sacó una hoja de papel doblada en 2. Aquí tienes la orden de trabajo para hoy. Harás, en el trabajo sucio, quitar la nieve desde las puertas y limpiar los porches para que los dueños no se rompan las piernas. Pagan bien. Elena desplegó la hoja impresa. Era una tabla de Excel estándar. En la primera columna estaban los números de parcela. 5, 12, 18. En la segunda, el volumen de trabajo en metros cuadrados. En la tercera, casillas vacías para la firma de conformidad. Ningún apellido de propietario aparecía en la lista.
La empresa gestora mantenía estrictamente la confidencialidad de los residentes de la urbanización de lujo. La parcela número 5 es recto por la calle y a la derecha. La casa, con puertas altas y porche de mármol, le instruyó Manuel. Deja al chaval aquí, yo le echo un ojo. Elena quiso aceptar, pero Antoñito se agarró asustado a su mano. Después de un año de separación, el niño tenía pánico a quedarse de nuevo sin su madre. Que venga conmigo, pidió Elena. Lo sentaré en un lugar protegido del viento. Terminaré lo más rápido posible. Bueno, tú verás, pero abrígalo bien. Elena le ató a su hijo su bufanda que picaba al cuello, cogió la pala y la escoba. Salieron de la cabina al aire gélido de la mañana. La nieve crujía bajo los pies. El sol brillante se reflejaba en los montones de nieve, obligando a entrecerrar los ojos. Elena no sabía a quién pertenecía la casa número 5. No, sabía de quién eran los escalones de mármol que iba a limpiar de hielo. Simplemente caminaba hacia adelante, sujetando firmemente a su hijo de la mano, dispuesta a cualquier trabajo duro con tal de comprar comida caliente para Antoñito por la noche. No sospechaba que cada paso que daba por la calle nevada la acercaba al hombre cuyo encuentro volvería a cambiar toda su vida. Al hombre que una vez le prometió protección y luego desapareció, dejándola cumplir condena por un delito que ella no había cometido. La nieve seguía cayendo lentamente sobre los escalones de mármol. Las palabras del niño, pronunciadas con una voz fina y aterida, quedaron suspendidas en el aire gélido. Marcos permanecía inmóvil, olvidando la carpeta de cuero caída en el montón de nieve. Miraba fijamente la cara del niño. Los ojos grises, inusualmente serios para su edad, el quiebro obstinado de la ceja izquierda. No, era solo un parecido, era un espejo que reflejaba su propio pasado. Elena, al oír los pasos, levantó lentamente la cabeza. Su mirada se deslizó por los caros zapatos de cuero, los faldones del abrigo de cachemira perfectamente cortado, y se detuvo en la cara del hombre. Le costaba respirar. Se tensó por completo. Delante de ella estaba Marcos, el hombre por cuya salvación había cruzado el umbral de la prisión hacía casi 5 años. El hombre que no había respondido a ninguna de sus cartas y la había borrado de su vida. Ahora él estaba allí, poderoso, seguro, perteneciendo a un mundo completamente diferente mientras ella barría el hielo de su porche. Por la sorpresa se estremeció. Elena se inclinó bruscamente hacia adelante, agarrando instintivamente a Antoñito por los hombros, y apretó al niño contra sí con fuerza, intentando esconder su cara, protegerlo de esa mirada pesada y escrutadora. Retrocedió, casi tropezando con la escoba caída. El estupor desapareció. En lugar del shock, llegó una furia fría y calculadora. El cerebro del empresario, acostumbrado a analizar riesgos y construir cadenas lógicas, produjo instantáneamente la única explicación posible. La mujer que, hacía 5 años, había robado millones de las cuentas de su empresa, no podía aparecer en su porche por casualidad. Lo había rastreado, había traído consigo a un niño asombrosamente parecido a él, lo había vestido con harapos y había montado ese teatro barato en el frío para dar lástima. Chantaje. Una jugada, sucia y pensada. Levántate. Su voz sonó dura, sin una sola emoción. Dio un paso hacia ella, agarró a Elena con firmeza, pero sin brusquedad innecesaria, por el codo, por encima de la manga de su fina chaqueta. Rápido, adentro. Los dos. Elena intentó soltarse, pero las fuerzas eran desiguales. El frío y el agotamiento la habían debilitado. Suéltame. Nos vamos. No queremos nada de ti, dijo rápidamente, escondiendo los ojos. He dicho adentro. El hombre tiró de ella hacia las pesadas puertas de entrada. El guardia Gustavo intentó abrir la hoja servicialmente, pero Marcos lo detuvo, con una mirada corta y opresiva. Largo, vuelve a tu puesto. Cruzaron el umbral. Una oleada de calor agradable y uniforme del chalet les golpeó en la cara. El aire allí olía a madera cara, limpieza y un aroma apenas perceptible a café.
El contraste con la calle helada y azotada por el viento fue tan brusco que a Elena le dio vueltas la cabeza. El hombre le soltó la mano, cerró la puerta con llave. Se volvió, dispuesto a decirle todo lo que había acumulado durante esos años, pero las palabras volvieron a quedarse en sus labios. Antoñito se detuvo en el mismo umbral. El amplio vestíbulo estaba cubierto por una alfombra blanca y mullida, cuyo pelo parecía antinaturalmente limpio. El niño miró sus botitas gastadas, empapadas y manchadas de barro de la calle. En el centro de acogida castigaban severamente por las huellas sucias en el linóleo. Fregado. El niño suspiró profundamente. Se sentó directamente en el suelo, en las baldosas duras de la entrada, sin atreverse a pisar la alfombra. Sus dedos, diminutos, enrojecidos por el frío, tiraron torpemente de los cordones, endurecidos. «Mamá, no le voy a ensuciar lo bonito», al señor murmuró Antoñito, intentando quitarse la bota mojada del pie. Los dedos no le obedecían en absoluto, resbalando sobre el cuero rígido. Marcos miraba esas manos infantiles rojas y temblorosas, veía cómo el niño se mordía el labio por el esfuerzo, intentando no dejar charcos sucios en el suelo, ajeno. Marcos se sintió mal. La ira fría que había cultivado en su interior, desde el encuentro en el porche, chocó de repente con una barrera insuperable. Se podía odiar a la mujer, acusarla de robo y mentira, pero ese niño no era parte de un esquema calculador. Era simplemente un niño congelado y asustado que temía estropear una cosa ajena. Se acercó lentamente al niño. No se inclinó ni llamó al servicio. El hombre simplemente se puso de rodillas directamente con sus caros pantalones perfectamente planchados, sin prestar atención al charco sucio que goteaba del calzado de Elena. Apartó suavemente las manos temblorosas de Antoñito. «Deja que te ayude», dijo Marcos. Su voz perdió la dureza anterior, volviéndose llana y tranquila. Agarró los cordones mojados. El cuero de las botas estaba rígido. Los pies dentro debían de estar helados. El hombre quitó con cuidado, primero una bota, luego la segunda. Los calcetines estaban húmedos. Marcos envolvió los pies pequeños con sus grandes palmas calientes, manteniéndolas unos segundos para transmitir un poco de calor. Antoñito lo miró, sorprendido, pero no retiró el pie. Elena estaba de pie, apoyada de espaldas en la pesada puerta. Miraba la cabeza inclinada de Marcos, cómo sostenía con cuidado los pies de su hijo, y sentía cómo se le formaba un nudo en la garganta. Hacía 5 años soñaba precisamente con eso, con cómo criarían juntos al niño, y ahora estaban en lados opuestos de un abismo insuperable. Marcos se puso de pie. Su cara volvió a volverse cerrada y severa. Apretó el botón del interfono en la pared. «Señora Carmen, baje al vestíbulo». 1 minuto después, de las profundidades de la casa, apareció una mujer de mediana edad, vestida con pulcritud. El ama de llaves miró sorprendida al señor y a los extraños invitados, pero no hizo preguntas. «Lleve al niño a la cocina», ordenó Marcos. «Té caliente, caldo, algo contundente. Búsquele calcetines calientes y una manta». Antoñito miró inseguro a su madre. Elena asintió con esfuerzo. «Ve, hijo, bébete. Yo voy pronto». El niño puso obedientemente su manita en la mano del ama de llaves y caminó por la alfombra blanca hacia la cocina. Marcos se volvió hacia Elena. «Y nosotros vamos a hablar en el despacho». Caminó hacia adelante sin mirar atrás. Elena lo siguió, intentando pisar sin hacer ruido. El despacho imponía por su tamaño y la madera oscura. A lo largo de las paredes se extendían estanterías con libros. Junto a la enorme ventana había una mesa maciza. Allí olía a papel caro y poder. El hombre se sentó en el sillón, indicando con un gesto a Elena la silla de enfrente. Ella se quedó de pie. «Bueno». Cruzó los brazos sobre el pecho, reclinándose en el respaldo del sillón. Su mirada volvió a ser evaluadora y pesada. «¿Cuánto tiempo llevas preparando este espectáculo? ¿De qué hablas?» Elena lo miró sin comprender. «Del niño, de los harapos, de la escoba en mi porche. ¿Has expuesto a un niño
enfermo al frío para dar lástima. Has decidido que así será más fácil sacarme más dinero. Pronunciaba las palabras con calma, pero en cada una de ellas traslucía repugnancia. Hace 5 años robaste una suma enorme de las cuentas de la empresa, sacaste el dinero, dejaste una confesión firmada y desapareciste. Y ahora vienes a mí con un niño que casualmente se parece mucho a mí. ¿Cuánto? ¿Quieres por irte tranquilamente y no volver a aparecer en mi vida? Esas palabras hirieron profunda y dolorosamente. Elena sintió un fuerte resentimiento. La acusaba de aquello por lo que ella había estado pagando todos en esos años. Se enderezó. El cansancio y el miedo retrocedieron, cediendo el paso a un orgullo frío y desesperado. No quiero tu dinero, Marcos. Su voz sonó firme y limpia en el silencio del punto. Enorme despacho. No te estaba buscando. No sabía de quién era esta casa. Simplemente me dieron un trabajo, quitar nieve por 4 perras para que mi hijo pudiera comer. No me mientas. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el tablero de la mesa. ¿Crees que voy a creer en tales coincidencias? La mujer que robó millones casualmente viene a quitar la nieve a la persona a la que robó. Yo no robé nada. Elena dio un paso hacia la mesa. La respiración se le aceleró. En las mejillas pálidas aparecieron manchas rojas. Yo cumplí condena en tu lugar. Asumí la culpa para que no te metieran en la cárcel por un caso fabricado. Pasé 4 años y 8 meses en prisión mientras tú te sentabas en este sillón y construías tu imperio. Marco soltó una risita. Esa risa corta y carente de alegría distorsionó su rostro. En mi lugar, tú eras la auditora, tú firmabas los documentos. En el expediente estaban tus declaraciones. Tú misma confesaste que actuaste sola, usando mis firmas electrónicas. Elena lo miraba con los ojos muy abiertos. En su voz no había falsedad, intento de justificarse. En ella había solo la sorda y vieja seguridad de una persona engañada. Hizo un gesto brusco con la mano, queriendo detener ese torrente de acusaciones. Por ese movimiento impulsivo, los faldones de su vieja chaqueta descolorida se abrieron. Por debajo de las mangas cortas asomaron las muñecas. Marcos se cayó a media frase. Su mirada se detuvo involuntariamente en sus manos. La piel estaba roja, inflamada, cubierta por una red de pequeñas grietas y viejas abrasiones. Las uñas cortadas al ras. Alrededor de ellas se veían rastros de suciedad de fábrica incrustada que era imposible quitar con jabón normal. Un poco más arriba de la muñeca enrojecía una cicatriz gruesa y densa de una fuerte quemadura térmica. Esas no eran las manos de una mujer que había escondido millones en cuentas offshore y vivía a su antojo. Eran las manos de una persona que había realizado un trabajo físico duro y agotador. La mirada de Marcos se deslizó hacia arriba. El cuello del jersey estirado se había desplazado hacia un lado, dejando al descubierto unas clavículas afiladas. Elena estaba demacrada. Su figura parecía casi adolescente por la delgadez enfermiza. Parecía la sombra de aquella chica brillante y segura de sí misma que él había conocido 5 años atrás. Marcos se quedó desconcertado. La lógica en la que siempre se había apoyado se resquebrajó. Las personas que han robado una fortuna no llevan zapatillas gastadas. No llevan a sus hijos al agotamiento y la enfermedad grave. Y no tienen un aspecto como si cada día lucharan por sobrevivir. Elena interceptó su mirada. Se ajustó apresuradamente las mangas, escondiendo las manos estropeadas en los bolsillos de la chaqueta. Le miró a los ojos y de repente comprendió la cosa más terrible. Él no estaba fingiendo. Realmente creía en lo que decía. Marcos sinceramente no sabía la verdad. No sabía del chantaje, no sabía del ultimátum. Para él, ella había sido todos esos años simplemente una ladrona calculadora que había traicionado su confianza. No sabes nada, pronunció Elena en voz baja, casi inaudible. En su voz ya no había desafío, solo un cansancio infinito. ¿De verdad crees que soy una ladrona? Marcos tragó saliva con dificultad. Su seguridad se tambaleó. Abrió la boca para hacer una pregunta,
exigir explicaciones, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Demasiadas inconsistencias, demasiado dolor había en sus ojos. Se levantó bruscamente de la mesa, fue a la puerta y la abrió. En el pasillo estaba de guardia uno de los guardias de seguridad. Acompañéla a la habitación de invitados de la planta baja, ordenó el dueño de la casa. Intentaba hablar con calma, pero la voz sonaba más sorda de lo habitual. Que ella y el niño coman y descansen. Si Elena decide irse, infórmeme. Inmediatamente. El guardia asintió, disponiéndose a tomar a Elena de la mano, pero Marcos lo detuvo con un grito severo, sin tocarla. A la fuerza no se retiene a nadie. ¿Entendido? Si necesita algo, proporcióneselo. Se volvió hacia Elena. Ve con tu hijo. Hablaremos cuando os hayáis calentado. Cerró la puerta del despacho tras ella, dejando a Elena en el pasillo. La noche cayó sobre la urbanización imperceptiblemente, cubriendo las casas con una densa capa de nieve fresca. En la habitación de invitados estaba oscuro y tranquilo. La cama ancha con colchón ortopédico le parecía a Elena demasiado blanda después de los catres duros. Antoñito, alimentado con caldo caliente, envuelto en una manta mullida, dormía un sueño profundo y pesado. Su respiración era regular, pero las mejillas pálidas a veces se estremecían. Elena estaba tumbada a su lado, sin cerrar los ojos. Escuchaba cada susurro en la enorme casa, ajena, sin entender qué les traería el día de mañana. En el segundo piso del chalet tampoco dormía Marcos. Estaba sentado en el espacioso vestíbulo junto al ventanal panorámico. En la mano sostenía un vaso con agua helada. Miraba los copos de nieve que giraban a la luz de las farolas de la calle, pero no los veía. Los pensamientos volvían a la cara del niño en el porche, a las cicatrices en las manos de Elena, a sus palabras. Yo cumplí condena por tus pecados. Esas palabras se le habían clavado en el cerebro. No le daban paz. Necesitaba hechos. Necesitaba pruebas irrefutables antes de permitirse dudar, aunque fuera un segundo, de lo que había creído durante 5 años. Marcos dejó el vaso en la mesa, sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número. 40 minutos después, un coche discreto se acercó silenciosamente a la entrada trasera del chalet. Entró en la casa un hombre de mediana edad con un cuantura, un pequeño maletín médico en las manos. Era el médico personal de Marcos, un especialista cuya carrera dependía del grupo Soria, y un hombre que sabía guardar cualquier secreto. Marcos lo recibió en el pasillo. Sin ruido, Pablo dijo el hombre en voz baja. «Hazlo rápido». Pasaron a la habitación de invitados. El médico sacó del maletín tubos sellados con bastoncillos de algodón largos. Marcos se acercó a la cama. Elena dormía, vuelta hacia la pared. Su respiración era superficial. Antoñito dormía boca arriba, con los bracitos extendidos. El médico, con un movimiento profesional y cuidadoso, pasó el bastoncillo de algodón por la cara interna de la mejilla de Marcos. Luego se acercó a la cama del niño. El niño dormía profundamente. El médico le entreabrió un poco la boca y tomó rápidamente una muestra de epitelio bucal. Antoñito solo arrugó ligeramente la nariz y se volvió de lado, sin despertarse. El médico selló los tubos, pegó en ellos etiquetas con códigos de barras, guardó el maletín. «Llevaré las muestras al laboratorio ahora mismo», informó en un susurro, saliendo al pasillo. «Levantaré al turno de noche. Por la mañana la clínica le enviará el resultado con un mensajero en un sobresellado». Marcos asintió. Acompañó al médico hasta la puerta, se aseguró de que el coche abandonara la parcela y volvió a la ventana. Se sentó en el sillón, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando los dedos. Por delante tenía una larga y angustiosa noche de espera, una noche que debía confirmar su razón y cerrar para siempre la puerta al pasado o destruir toda su vida, demostrando que todos esos años había sido un instrumento ciego en manos ajenas. Miraba el cristal oscuro, contando los minutos hasta el amanecer. La mañana empezó con una tos pesada y desgarradora. Elena abrió los ojos y
comprendió inmediatamente. Había sucedido lo que más temía. Antoñito estaba, tumbado boca arriba, con los brazos extendidos por la cama ancha. Su cara pálida ardía con un rubor enfermizo. La respiración salía con un silbido de los labios secos. Las consecuencias de la larga hipotermia de la víspera se hacían notar. El niño intentó incorporarse, pero con un gemido volvió a caer en la almohada. «Mamá, tengo frío», murmuró. Aunque su frente quemaba la mano de Elena, ella saltó de la cama, enredándose en el largo dobladillo de la bata prestada por el ama de llaves. En la habitación hacía calor, pero el niño tenía una fiebre muy alta. Elena corrió al baño, mojó una toalla con agua fresca y la aplicó a la frente caliente de su hijo. Antoñito lloró en voz baja, apartándose de la luz. En ese momento la puerta del dormitorio se entreabrió. En el umbral estaba Marcos. Llevaba una camisa oscura sencilla sin corbata, el pelo ligeramente despeinado. Claramente no había dormido en toda la noche. Al oír el llanto del niño, cruzó el umbral, olvidando la frialdad y la desconfianza de ayer. «¿Qué le pasa?» Marcos se acercó rápidamente a la cama, evaluando la situación sobre la marcha. «Está ardiendo». Elena levantó hacia él unos ojos llenos de desesperación. «La temperatura es muy alta, la tos es dura. Tenemos que ir al hospital». Marcos no hizo preguntas innecesarias. Sacó el teléfono y dio una orden corta a alguien de seguridad. «El médico estará aquí en 15 minutos. Un pediatra de una clínica privada. Vive en la urbanización de al lado». Marcos se acercó mucho a la cama. Miró al niño que se agitaba en el delirio. La de ayer, el cálculo frío y el resentimiento. Todo eso retrocedió instantáneamente ante la visión del niño sufriendo. Marcos se sentó sin dudarlo, en el borde del colchón. «Dame agua», le pidió brevemente a Elena. Ella le tendió un vaso. Marcos levantó, con cuidado, la cabeza de Antoñito, sosteniéndolo por los hombros delgados. «Bebe, pequeño, un poco, a sorbos pequeños». Antoñito entreabrió los ojos obedientemente. Reconoció al tío bueno de ayer que le había quitado las botas mojadas. El niño dio un par de sorbos, tragó con dificultad y volvió a recostarse en la almohada, apretando confiadamente la mejilla contra la manga de Marcos. El hombre se quedó inmóvil. Ese ligero toque de la mejilla infantil caliente resonó en algún lugar profundo del pecho con un dolor extraño y punzante. Mientras esperaban al médico, en la habitación reinó el silencio. No era el silencio tenso de enemigos. Era una tregua frágil y tímida de dos personas unidas por una ansiedad común. Marcos cambiaba las compresas. Elena sostenía a su hijo de la mano. Durante unos breves minutos se convirtieron en padres que simplemente salvan a su hijo, dejando detrás de la puerta todas las cuentas del pasado. Al mismo tiempo, a varios kilómetros del chalet, se desarrollaban acontecimientos completamente diferentes. Teresa Soria estaba sentada en el asiento trasero de su coche. Apretaba en la cordín mano el teléfono móvil. Hacía unos minutos la había llamado el guardia Gustavo, el hombre al que pagaba generosamente por información sobre todo lo que ocurría en la casa de su sobrino. Gustavo informó que la mañana anterior Marcos había llevado al chalet a una mujer con un niño, y por la noche había ido su médico y personal y se había llevado unos tubos. Teresa sabía por los contratos corporativos que el médico llevaba los análisis urgentes al centro médico de la Castellana. Teresa sintió verdadero miedo. Era una mujer inteligente y calculadora. Sumó los hechos instantáneamente. Elena había vuelto y tenía un hijo de Marcos. La visita nocturna del médico solo podía significar una cosa: una prueba de ADN. Sí, Marcos recibía resultados que confirmaran su paternidad. Empezaría inmediatamente a hacer preguntas a Elena. Elena contaría lo del chantaje de hace 5 años. Marcos revisaría los archivos, comprobaría sus declaraciones y encontraría los paraísos fiscales ocultos. Eso significaba la ruina absoluta, la cárcel, la vergüenza, la pérdida de toda la fortuna. «Da la vuelta», ordenó Teresa con dureza al conductor.
Vamos a la ciudad, al Centro Médico de la Castellana. Rápido. El trayecto duró media hora, pero a Teresa le pareció una eternidad. Repasaba, febrilmente en su memoria, los contactos necesarios. Conocía al dueño de ese laboratorio, pero dirigirse a él era demasiado arriesgado. Necesitaba un ejecutor, una persona en el lugar. El coche frenó en la entrada de servicio de la clínica. Teresa entró. Pasó con seguridad el puesto de seguridad, lanzando a los guardias una frase sobre la revisión de los contratos de seguro de los empleados del grupo. Encontró el despacho necesario en la planta sótano. Detrás de una mampara de cristal estaba sentado un técnico de laboratorio, un hombre joven con mirada huidiza y un reloj barato en la muñeca. Teresa entró, cerrando firmemente la puerta tras de sí. ¿Usted es responsable de las recepciones nocturnas de materiales biológicos? Empezó sin preámbulos, poniendo sobre la mesa delante del técnico las llaves del coche con un pesado llavero de oro. El hombre se tensó, evaluando la ropa cara de la visitante. Depende de quién pregunte. Yo pregunto. Teresa sacó del bolso una tarjeta de visita de directora financiera del Grupo Soria. Esta noche han llegado muestras de Marcos Soria. ¿Ha sido así? Análisis urgente. El resultado ya está siendo procesado por el aparato. En una hora el mensajero llevará los documentos al cliente. El aparato emitirá un papel. Teresa se inclinó sobre la mesa, mirando directamente a los ojos al técnico. Y en ese papel, en la casilla de probabilidad de paternidad, debe poner 0. Exclusión absoluta. Usted reimprimirá el formulario y el mensajero llevará exactamente ese. El hombre tragó saliva nerviosamente. Eso es falsificación. Si se descubre, me meterá en la cárcel el servicio de seguridad de su propio grupo. Teresa sacó el teléfono. Abrió la aplicación del banco y mostró en silencio al técnico la pantalla con la suma de la transferencia introducida. La cifra con 6 ceros hizo que el hombre parpadeara con frecuencia. Este dinero estará en su cuenta 1 minuto después de que el mensajero entregue el resultado falso al cliente, pronunció Teresa con tono llano. Ningún servicio de seguridad comprobará un papel que les convenga. El dueño verá lo que espera ver. La elección es suya. La codicia venció al miedo. El técnico asintió rápidamente, abrió una plantilla antigua de informe y preparó manualmente un formulario falso, sin cambiar el resultado real en el sistema del laboratorio. Hacia el mediodía, un mensajero llegó a las puertas de la casa de campo de Marcos. Marcos lo recibió en el vestíbulo. El pediatra ya había examinado a Antoñito, diagnosticado una infección respiratoria aguda grave, recetado tratamiento y se había ido. El niño se había dormido después del antitérmico. Elena se había quedado en el dormitorio. Marcos firmó en la tableta del mensajero y cogió el sobre blanco y grueso con el logotipo de la clínica. Le temblaron los dedos. Pasó a su despacho. Cerró bien la puerta y se acercó a la ventana. En ese rectángulo de papel estaba la respuesta a la pregunta principal de su vida. Las últimas 24 horas habían trastocado todas sus convicciones. Había visto las cicatrices en las manos de Elena. Sentía un apego extraño e inexplicable por el niño. En el fondo de su alma, donde permanecía viva su humanidad, deseaba desesperadamente que ese niño resultara ser su hijo. Eso explicaría la aparición de Elena. Eso les daría una oportunidad para hablar y, tal vez, para la verdad. Marcos rasgó el borde del sobre, sacó la hoja de papel grueso doblada en 2, la desplegó y bajó la mirada a la última línea. El texto estaba impreso en negrita. Paternidad biológica excluida. 0%. El aire en el despacho se volvió repentinamente pesado. Marcos miraba esa línea, leyéndola una y otra vez. 0%. Excluida. La frágil esperanza desapareció en un instante. En su lugar llegó una amarga decepción. Se sintió un idiota engañado. La mujer que lo había traicionado hacía 5 años lo había vuelto a hacer. Había traído un niño enfermo ajeno a su casa. Había jugado con su lástima,
con su soledad, para volver a sacar dinero o encontrar un refugio cálido. Lo había manipulado. El dolor de esta constatación se transformó en una furia fría y dura. Marcos tiró la hoja sobre la mesa. Su cara volvió a convertirse en la máscara impenetrable del director general que no perdona errores. Se dio la vuelta y, con paso decidido, se dirigió al dormitorio de invitados. Elena estaba sentada junto a la cama, arreglando la toalla húmeda en la frente de su hijo. La puerta se abrió de golpe. Marcos entró. No gritó. Su voz resonaba metálica. «Recoge tus cosas», dijo, acercándose a la cama. Tiró sobre la mesilla de noche el formulario impreso. El papel se deslizó secamente por la madera pulida. Elena se estremeció. Miró el documento. Luego levantó los ojos hacia Marcos. «¿Qué es esto?» «Es la prueba de que no has cambiado nada en 5 años», dijo Marcos con dureza. «Me has vuelto a mentir. Has tenido un hijo de otro hombre y ahora intentas hacerlo pasar por mío y conseguir dinero. Has decidido jugar con mí». Sentimiento de culpa. Dar lástima con las manos congeladas. Elena dejó de respirar. Desplazó lentamente la mirada al papel, excluida. La palabra le golpeó los ojos. «No es verdad». Se levantó de la silla. Su voz temblaba, pero le miraba directamente a la cara. «Antonio es tu hijo. No he estado con nadie más que contigo. Esta prueba es algún error». «¿Error?» Marcos soltó una risita torcida. «Es el mejor laboratorio privado de la ciudad. No hay errores. Hay estafadoras calculadoras». Miró al niño dormido. La ira en su interior luchaba con la lástima. El niño no tenía la culpa de nada. «No voy a echar a un niño enfermo al frío». Marcos se dio la vuelta. «No», queriendo mirar más a Elena. «El niño está enfermo. Quedaos aquí hasta que se recupere. El médico vendrá mañana. En cuanto le baje la fiebre, os pagaré un buen hotel por 1 mes por adelantado y no volveremos a vernos nunca más. Es última palabra». Se dirigió a la puerta. Cada palabra suya la hería profundamente. Estaba comprando su conciencia tranquila, le ofrecía un hotel como una limosna, permaneciendo plenamente convencido de que ella era una sucia mentirosa. La humillación que sintió Elena fue más fuerte que el frío en la calle nocturna. De repente recuperó su antiguo orgullo. «No necesitamos tus favores». La voz de Elena sonó tan firme que Marcos se detuvo en la puerta. «Y tu hotel tampoco lo necesitamos. Nos vamos ahora. No seas tonta». En la calle, hace 10 bajo cero, soltó por encima del hombro. «Es mejor que estar en la casa de una persona que me considera una zorra, vendida». Marcos no respondió. Simplemente salió, cerrando firmemente la puerta tras sí. Elena se quedó sola. Le temblaban las manos ligeramente. Se acercó a la cama, empezó a meter rápidamente en la bolsa de plástico sus pocas cosas. Había que despertar a Antoñito, abrigarlo más. Encontrarían una sala de espera en la estación. Algo se les ocurriría. Alargó la mano hacia el viejo jersey que estaba en la mesilla, y su mirada volvió a caer en el formulario del laboratorio. Elena cogió el papel. En ella se despertó no la mujer ofendida, sino la auditora profesional. La persona que, durante años, había buscado inconsistencias en documentos y trabajado con cientos de formularios oficiales. Automáticamente, por vieja costumbre, empezó a estudiar la estructura del documento. Su ojo entrenado detectó los detalles al instante. En la esquina superior derecha estaba el número de registro del estudio. Y, abajo, bajo el código de barras, se duplicaba el identificador digital. No coincidían. La diferencia era de 1 dígito. Un programa de laboratorio real nunca produciría tal fallo. El código de barras se genera automáticamente a partir del número de pedido. Elena acercó la hoja a la luz de la lámpara de mesa. El sello azul de la clínica abajo era brillante, pero el papel debajo permanecía absolutamente liso. Las grandes clínicas siempre utilizan formularios con marcas de agua o
microrrelieve en la zona del sello para protegerse de falsificaciones. Esta hoja había sido impresa en una impresora de color normal. Empezó a entender qué había sucedido exactamente. Habían falsificado la prueba. Alguien había interceptado los resultados y los había sustituido. Pero, ¿quién podía saber de la prueba? ¿Quién podía reaccionar tan rápido y pagar al laboratorio un dineral por la falsificación? La respuesta era solo una. La misma persona que hacía 5 años había falsificado los informes financieros y enviado a Elena a la cárcel. Teresa. Elena apretó el papel en el puño. El miedo se fue, dejando lugar a una clara y fría determinación. No permitiría que volvieran a destruir su vida y privaran a su hijo de su padre. Despertó a Antoñito con cuidado. El niño gimoteaba. Su frente seguía caliente. Elena lo vistió rápidamente con la vieja chaquetita, le enrolló la bufanda. «Mamá, ¿nos vamos? ¿A dónde?», preguntó el niño débilmente. «Vamos a restablecer la justicia, hijo». Elena le tomó de la mano, apretó con fuerza en la otra mano el formulario, arrugado, y salió del dormitorio. Recorrieron el largo pasillo y salieron al espacioso vestíbulo. Elena se dirigía al despacho de Marcos cuando las puertas de entrada del chalet se abrieron de par en par. Entró en la casa un hombre mayor. Se apoyaba pesadamente en un bastón macizo con empuñadura de plata. Llevaba un abrigo caro, la cara surcada de profundas arrugas, pero la mirada seguía siendo aguda y autoritaria. Era don Arturo Soria, el padre de Marcos. El anciano se detuvo, respirando con dificultad tras el frío. Levantó los ojos y vio a una mujer delgada con una chaqueta barata que llevaba de la mano a un niño pequeño. Don Arturo se quedó paralizado. No miraba a Elena. Su mirada estaba clavada en el niño. El niño se detuvo, mirando con recelo al abuelo desconocido. Ojos grises, quiebro de la ceja izquierda, barbilla cincelada. En el pecho de don Arturo sintió un pinchazo fuerte y doloroso. Conocía esa cara. La había visto cada día, en su propio reflejo, hace muchos años. «¿Quién es usted?», preguntó el anciano con voz sorda, dando un paso adelante. El bastón tembló en su mano. «¿De quién es este niño?». En ese momento, del pasillo lateral que llevaba a la cocina, apareció Manuel. El viejo vigilante había estado ayudando al ama de llaves a quitar la nieve del porche trasero y había entrado a calentarse. Al ver al señor mayor, se quitó la gorra. «Buenos días, don Arturo». Manuel se acercó más. Miró a Elena, luego al abuelo, y, bajando la voz, añadió: «Perdone que me meta, pero esta mañana he visto un cuadro extraño. Estaba barriendo la zona de la puerta y he visto cómo su hermana, doña Teresa, estaba sentada en su coche justo fuera de la valla poco antes de que llegara el mensajero. Cuando le entregó el sobre y se fue, ella también arrancó inmediatamente. Tenía una cara de satisfacción muy grande, como un gato que se ha comido la nata». Elena oyó esas palabras. Las últimas dudas desaparecieron. Dio un paso hacia don Arturo y desplegó ante él el formulario arrugado. «Su hijo cree que este no es su hijo». Elena miraba directamente a los ojos al anciano. En su voz no había miedo. «Le han enviado este resultado. Pero es una falsificación. Mire el código de barras. No coincide con el número. Su hermana interceptó al mensajero o sobornó al laboratorio. Ha hecho lo mismo que hace 5 años». Don Arturo cogió el papel con dedos temblorosos. Miró la hoja. Luego volvió a trasladar la mirada a Antoñito. El pequeño se encogió, apoyándose cansado en la mirada, pierna de su madre. La sangre no engaña. El viejo empresario lo sentía con cada célula de su cuerpo enfermo. Al vestíbulo salió de su despacho Marcos. Al ver a su padre, se detuvo. «Papá, ¿qué haces aquí?». «He venido a visitar a mi hijo». Don Arturo se enderezó. Su voz adquirió el antiguo acero de mando. Golpeó con el bastón el suelo de mármol de tal manera que el sonido resonó con eco por el chalet. «Y de paso a evitar el mayor error,
de tu vida. El anciano se volvió hacia los de seguridad. Nadie se va a ninguna parte. Que la mujer y el niño vuelvan a la habitación. Contactad con mi médico personal. Que llame inmediatamente a un laboratorio móvil independiente. Tomarán las muestras aquí, las sellarán delante de nosotros y las llevarán directamente para un análisis urgente. Mañana por la mañana, el resultado debe estar en mi mesa. Marcos miró sin comprender a su padre, luego a Elena. Ella no apartó la mirada. En sus ojos no había ni súplica ni resentimiento. Allí ardía la seguridad de una persona que no tiene nada más que perder y que está dispuesta a luchar por su familia hasta el final. La mañana amaneció clara y gélida, pero dentro del chalet reinaba una tensión densa y pesada. Don Arturo estaba sentado en un sillón de cuero en el vestíbulo de la planta baja, con ambas manos sobre la empuñadura de su bastón. No había dormido en toda la noche. El anciano esperaba. Exactamente a las 8 de la mañana llegó a la puerta un sedán modesto. El médico personal de don Arturo, que había controlado personalmente el estudio en el laboratorio independiente durante toda la noche, entró rápidamente en la casa. Sacó en silencio del bolsillo interior de la chaqueta un sobre blanco grueso, sin ningún logotipo, y se lo tendió al dueño. Don Arturo cogió el papel. Sus dedos, habitualmente firmes, ahora temblaban ligeramente. Abrió el sobre, sacó el informe del laboratorio y miró las cifras en la parte inferior de la página. Probabilidad de paternidad biológica 99%. El anciano exhaló lentamente. El aire salió con un silbido de sus pulmones. Cerró los ojos unos segundos, aceptando esa verdad, dejándola entrar en su corazón. La sangre no había engañado. El niño de ojos grises y quiebro obstinado en la ceja era su nieto biológico, y la mujer a la que su hijo ayer casi había echado por la puerta resultó ser la madre de ese niño. Don Arturo se levantó, apoyándose pesadamente en el bastón, y se dirigió al despacho de su hijo. Marcos estaba sentado en su escritorio. Delante de él había una taza de café frío intacta. Parecía agotado. Entre las cejas se le había formado un pliegue profundo. Al oír el sonido de la puerta abriéndose, levantó la cabeza. El padre se acercó a la mesa y puso en silencio delante de él la hoja de papel blanco. Marcos bajó la mirada. Esas cifras lo conmocionaron. Miraba ese documento, y sus convicciones anteriores se derrumbaban rápidamente. Recordó la cara de Elena cuando le tiró ayer la prueba falsa. Recordó sus palabras. Antonio es tu hijo. Recordó cómo le ofreció fría y arrogantemente pagar el hotel, como si fuera una mendiga. Había echado de su lado a la mujer que había dado a luz a su hijo en el hospital de la prisión, a la mujer cuyas manos estaban cubiertas de cicatrices y abrasiones por el trabajo duro. Marcos bajó lentamente la cabeza, escondiendo la cara entre las manos. Se le tensaron los hombros. En el silencio del despacho, solo se oía su respiración, pesada y entrecortada. Se sentía no solo un ciego, se sentía una persona que con sus propias manos casi había destruido lo más valioso que tenía. «Ve con ella», dijo don Arturo en voz baja pero con peso. «Ve y escucha». Marcos se levantó. Las piernas le parecían de plomo. Salió del despacho y se dirigió al dormitorio de invitados. La puerta estaba entreabierta. Antoñito, que había mejorado considerablemente después de las inyecciones, dormía respirando, regular y profundamente. Elena estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín nevado. Aún llevaba la misma bata ajena. Tenía los hombros caídos. Marcos entró en la habitación. Elena giró la cabeza. En sus ojos no había ni desafío ni rabia. Allí había solo un enorme y sordo cansancio. Él se acercó. Quería caer de rodillas ante ella, pero entendía que ahora los gestos baratos no ayudarían. Sacó del bolsillo el resultado real de la prueba y lo puso en el alféizar a su lado. Mi padre hizo un análisis independiente. La voz de Marcos era ronca. Estaba equivocado. Fui un idiota ciego. Elena, perdóname.
Si puedes, simplemente, escúchame. Quiero saber la verdad. Toda la verdad desde el principio hasta el final. Elena miró el documento. Luego trasladó la mirada a Marcos. Veía cómo se le había demacrado la cara, cómo estaban tensos los músculos de los pómulos. Por primera vez en esos años, delante de ella no estaba el empresario frío, sino un hombre dispuesto a oír aquello de lo que tanto tiempo se había escondido. Suspiró profundamente y le indicó el sillón de enfrente. Siéntate, es una conversación larga. Marcos se sentó. Elena cruzó las manos sobre el regazo, escondiendo la piel estropeada, y empezó a hablar. Su voz sonaba llana, sin histeria. Simplemente exponía los hechos, como estaba acostumbrada a hacer en su profesión. Hace 5 años, cuando trabajaba para ti como auditora interna, realicé una revisión rutinaria antes del cierre del año fiscal. Encontré inconsistencias graves. Sumas enormes se iban regularmente mediante contratos ficticios de consultoría a las cuentas de una empresa offshore. Empecé a indagar más y descubrí que todos esos pagos se realizaban utilizando tu firma digital electrónica. Según los documentos, resultaba que tú personalmente sacabas dinero de la empresa. Marcos frunció el ceño. Nunca realicé esas transferencias. Mi clave estaba en la caja fuerte. Solo teníamos acceso a ella yo y la directora financiera, Teresa Soria. Elena pronunció ese nombre con tono llano y claro. Tu tía. Cuando reuní las pruebas y comprendí quién estaba detrás de las transferencias, fui a verla. Quería exigir explicaciones antes de ir a ti o a don Arturo. Ese fue mi principal error. Elena se volvió hacia la ventana, recordando aquel día. Ella me escuchó muy tranquila, y luego sacó de la caja fuerte una carpeta. Allí estaban listos todos los materiales para la investigación, pruebas fabricadas. Según esos documentos, resultaba que el organizador del desfalco eras tú, y ella solo cumplía tus órdenes directas. Teresa me dijo que si me negaba o intentaba contactar contigo, entregaría inmediatamente los materiales fabricados a la investigación y a la prensa. Y si yo confesaba, como si hubiera robado yo mismo tu clave y sacado el dinero, ella destruiría las pruebas falsas contra ti, conseguiría que el caso se cerrara solo conmigo. Marcos se inclinó hacia adelante, apretando los reposabrazos del sillón de tal manera que se le blanquearon los dedos. ¿Y tú aceptaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Habría contratado a los mejores abogados. Habríamos destrozado su acusación en el tribunal. ¿Recuerdas lo que pasaba entonces con tu padre? Elena lo miró directamente a los ojos. Marcos se cortó. Hace 5 años don Arturo estaba en la UBI después de un infarto masivo gravísimo. Los médicos daban pronósticos prudentes, prohibiendo cualquier disgusto. Teresa me dijo, si detienen a Marcos como organizador del desfalco, mi hermano no lo superará. Su corazón enfermo se parará en el mismo minuto en que oiga las noticias. ¿Quieres ser la causa de su muerte? Elena hizo una pausa, tragándose el nudo que le subía a la garganta. Yo no tenía familia. Crecí sin padre. Mamá murió hace mucho, y tú tenías padre, y yo sabía cuánto lo querías. No podía permitir que por culpa del dinero de Teresa tú fueras a la cárcel y don Arturo muriera. Elegí salvaros. Firmé la confesión. De que esperaba un hijo me enteré ya en la celda del centro de detención. Te escribí sobre el niño, sobre Teresa y sobre lo que había pasado, pero no recibí ni una respuesta. No vi ni una sola carta, pronunció Marcos con voz ronca. En aquel momento, Teresa controlaba toda la correspondencia saliente del grupo. Significa que las interceptaba antes de que llegaran a mí. En la habitación se hizo mucho silencio. Marcos miraba a la mujer frente a él y le parecía que no podía respirar. Ella había dado su juventud, su salud, había gestado y dado a luz a su hijo tras el alambre de espino, soportando frío, privaciones. Y todo eso para salvarlo a él y a su padre. Y él todos esos años la había considerado una traidora. La había odiado. Marcos se levantó bruscamente del sillón. Su cara se oscureció de ira. Ella pagará por todo, dijo con dureza. La voz era baja,
pero en ella sonaba tal determinación que Elena se sintió mal. Se dirigió a la puerta. «Voy ahora mismo a verla y la obligaré a confesarlo todo». Elena saltó y le cortó el paso, poniendo sus manos estropeadas en su pecho. «Para», le miraba con firmeza. «No conseguirás nada con eso. Dirá que te has vuelto loco. Es la directora financiera. Tiene contactos, abogados. Se escapará, Marcos. Dirá que vuelvo a mentir para vengarme de ella. Necesitamos pruebas. No emociones, sino documentos secos y férreos contra los que ella no pueda decir una palabra». Marcos respiraba con dificultad, mirando a Elena. Sus manos en el pecho de él temblaban. Lentamente cubrió sus palmas con las suyas, apartándolas con cuidado. La ira empezó a ceder el paso a un plan frío y calculador. «¿Qué tenemos que encontrar?», preguntó. El nombre en clave de la offshore a través de la cual sacaba el dinero Elena tragó saliva. La memoria de auditora nunca le fallaba. Brisa Inversiones. Busca transferencias a cuentas con ese concepto de pago de aquel año. Si encontramos a dónde fue el dinero, demostraremos su motivo. Marcos asintió. Salió de la habitación y se dirigió directamente a su despacho. Los siguientes días, el chalet de los Soria se convirtió en un verdadero cuartel general operativo. Marcos llamó al jefe de seguridad del grupo y a un equipo de auditores independientes de confianza que no dependían de Teresa. Trabajaron las 24 horas. Elena, a pesar del cansancio, se sentaba a su lado, dirigiendo la búsqueda, sugiriendo en qué registros buscar transacciones ocultas. Su mente funcionaba con precisión y sin errores. Paralelamente, el servicio de seguridad encontró al técnico de laboratorio que había falsificado la prueba de ADN. Confesó, entregó la correspondencia y el extracto de la transferencia de Teresa. Gustavo también confesó que por dinero le informaba de todo lo que ocurría en la Stramion casa. Lo despidieron inmediatamente y los materiales reunidos se entregaron al investigador. Hacia el final de la semana, sobre la mesa de Marcos había una carpeta gruesa. En ella había pruebas exhaustivas e irrefutables. Extractos de cuentas que confirmaban que la beneficiaria final de la offshore, Brisa Inversiones, era Teresa. Documentos sobre la falsificación de la firma electrónica, declaraciones del técnico de laboratorio. Marcos se reunió en secreto con el investigador de la Policía Judicial, un profesional imperturbable que hacía tiempo sospechaba de la dirección del grupo en maquinaciones, pero no tenía acceso a los documentos internos. El investigador estudió la carpeta. «Esto es suficiente para abrir un caso penal y detenerla», resumió él. Investigador, cerrando la carpeta. «Mañana Teresa estará en el aniversario del grupo. Allí estará lejos del despacho, los documentos y las personas que pueden ayudarla a destruir pruebas. Los agentes la detendrán inmediatamente después de su discurso». Marcos asintió brevemente. El plan estaba acordado. El viernes por la noche, el lujoso salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas brillaba con arañas de cristal. El grupo Soria celebraba su aniversario. Allí se había reunido toda la élite empresarial de la ciudad. Altos, funcionarios, socios y prensa. Camareros con guantes blancos servían champán, tocaba una orquesta en vivo. Teresa Soria se sentía la reina de esa velada. Llevaba un vestido de terciopelo en oscuro. En el cuello brillaban perlas grandes. Sonreía, aceptaba cumplidos y mantenía conversaciones mundanas. Estaba segura de que la crisis había pasado. Elena y el niño habían desaparecido. Marcos le había dicho que los había echado. La prueba falsa había funcionado y su poder permanecía inquebrantable. El punto culminante de la velada debía ser la firma solemne de los documentos sobre una gran donación benéfica en nombre del grupo. En realidad, esa fundación era otra, tapadera de Teresa, para legalizar parte de los fondos desviados anteriormente. El presentador anunció su salida. Teresa Soria subió al escenario, bajo los aplausos educados de la sala. Se acercó al pie de micrófono. Detrás de ella había una enorme pantalla LED en la que brillaba el logotipo de la empresa. Damas y caballeros, su voz, amplificada por los altavoces,
resonó por la sala. Hablaba con seguridad, con ligero patetismo. Nuestra empresa siempre se ha basado en principios de honestidad cristalina, transparencia y valores familiares. La confianza es nuestro principal capital. Y hoy, al firmar este documento, confirmamos nuestra lealtad a estos ideales. Cogió una pluma estilográfica cara, preparándose para poner su firma en el contrato, iluminada por los flashes de las cámaras. En ese momento, Marcos salió al escenario desde entre bastidores. Se movía rápida y decididamente. Se acercó a Teresa, le quitó la pluma de las manos con suavidad, pero con firmeza, y se puso delante del micrófono. Teresa frunció el ceño sin comprender, intentando mantener en la cara la sonrisa de rigor. Le agradezco, doña Teresa, estas palabras sobre la honestidad. La voz de Marcos era alta y absolutamente gélida. Precisamente de honestidad vamos a hablar hoy. Hizo un gesto imperceptible con la mano hacia la cabina técnica. La música se cortó. El logotipo de la empresa en la pantalla gigante parpadeó y desapareció. La sala ahogó un grito. En la pantalla aparecieron en letra gigante extractos bancarios escaneados. Con marcador rojo estaban destacadas las transferencias a las cuentas de la offshore Brisa Inversiones y el apellido de la beneficiaria final, Teresa Soria. A continuación, en la pantalla brilló el extracto del Panda, laboratorio y el recibo de la transferencia de una gran suma al técnico de laboratorio desde la cuenta de Teresa. Teresa palideció. Se tambaleó, agarrándose instintivamente al pie de micrófono. ¿Qué bromas son estas, Marcos?, siseó, intentando tapar la pantalla con su cuerpo. Apágalo inmediatamente. Es un error técnico, no es un error. Es el fin de tu mentira. Marcos se volvió hacia la sala. La gente en la multitud empezó a susurrar. Los dueños de grandes negocios, reconociendo los esquemas conocidos de desvío de dinero, retrocedían, apresuradamente, distanciándose del escenario. La directora financiera del grupo robaba sistemáticamente a la empresa y para ocultar sus delitos, hace 5 años obligó con chantaje a una mujer inocente a asumir la culpa. Arruinó la vida de la madre de mi hijo. Las macizas puertas de roble del salón de banquetes se abrieron de par en par. Entraron agentes de la Policía Judicial y operativos de la Policía Nacional. El servicio de seguridad del grupo se quedó en las puertas. El investigador de Policía Judicial se dirigió con seguridad directamente al escenario. La multitud se apartaba ante ellos, formando un ancho pasillo. Nadie pronunció una palabra. Era el espectáculo de una caída absoluta e inevitable. El investigador subió los escalones. No prestaba atención a las cámaras. Doña Teresa Soria queda detenida bajo sospecha de estafa a gran escala, falsificación de documentos y manipulación de pruebas, pronunció el investigador en voz alta y oficial. Uno de los agentes se acercó a ella y con un movimiento profesional le puso las manos a la espalda. En el silencio absoluto que se hizo en la sala, el chasquido metálico seco de las esposas sonó como un disparo. Teresa empezó a jadear. Su peinado perfecto se deshizo. La máscara de reina altiva se cayó definitivamente, dejando al descubierto a una mujer asustada y acorralada. Recorrió la sala con una mirada salvaje y vio al borde mismo del escenario a don Arturo. El anciano estaba de pie apoyándose pesadamente en su bastón y la miraba sin una pizca de compasión. «Arturo», la voz de Teresa se quebró en un chillido. La histeria estalló. «Hermano, diles, se han vuelto locos. Es una trampa de la competencia. Soy tú, hermana, tu sangre. Defiéndeme», lloraba. Las lágrimas corrían el maquillaje por su cara pálida. Don Arturo dio un paso adelante. Levantó la cabeza. En sus ojos había una sentencia severa, gélida de una persona que ha sabido quién exactamente casi le priva de su familia. «Ya no tengo hermana». La voz del anciano no era alta, pero en el silencio absoluto que se hizo en la sala la oyó cada uno. Marcaba las palabras, clavándolas como clavos. La mujer que por dinero sucio
envió a la cárcel a una joven inocente, que privó a mi hijo de 5 años de vida normal e intentó robarme a mi único nieto. No es nada para mí. Mi familia son Elena, Marcos y nieto Antonio. Y tú eres simplemente una ladrona. Lleváosla. No le quedaban fuerzas para mantenerse en pie, y cayó de rodillas directamente en el suelo del escenario, cubriéndose la cara con las manos. El hilo de perlas en su cuello se rompió, y las perlas grandes y caras rodaron con un golpeteo seco por las tablas, cayendo abajo a los pies de la multitud que se apartaba. Se la llevaron a través de toda la sala bajo la mira de decenas de smartphones y las miradas despectivas de personas que hacía solo una hora buscaban su favor. Fue una destrucción pública y absoluta. Marcos bajó del escenario, se acercó a su padre y lo abrazó fuertemente por los hombros. La justicia finalmente había triunfado. Ahora les esperaba un largo camino a casa, donde los esperaban Elena y el pequeño Antonio para empezar la vida de cero. Diciembre entró con fuerza, cubriendo la ciudad con una densa capa de nieve, pesada y limpia. Desde aquella noche en el salón de banquetes había pasado exactamente un mes. Pero para Elena ese tiempo había contenido toda una vida en la que ya no había que estremecerse con cada sonido fuerte ni esconder la cara de los transeúntes. El investigador cumplió su palabra. El fiscal envió al tribunal la conclusión sobre la revisión de la sentencia de Elena por circunstancias recién descubiertas. Al recibir la copia del documento en el despacho del juzgado, Elena sintió como el peso que la oprimía durante casi 5 años finalmente empezaba a retroceder. Salió a la calle, aspiró el aire gélido a pleno pulmón y por primera vez en mucho tiempo miró al cielo sin sentimiento de culpa. Al mismo tiempo, Teresa Soria estaba sentada en un catre metálico duro, en una celda del centro de detención preventiva. Los caros trajes de seda habían sido sustituidos por el uniforme carcelario informe. El hilo de perlas grandes, que había sido símbolo de su poder, se quedó en la caja con los objetos incautados. Todas sus cuentas bancarias, inmuebles y acciones fueron embargados. La mujer, acostumbrada a manejar los destinos de las personas con un plumazo ahora, dependía del horario de las revisiones carcelarias y del humor de los guardias. El sistema de justicia funcionó metódica y justamente. Hacia finales de mes, cuando en el aire ya olía claramente a las fiestas que se acercaban, Elena estaba en el chalet. Estaba sentada en el salón cálido, iluminado, y ayudaba a Antoñito a montar un gran juego de construcción de madera. El silencio fue roto por la señal aguda del interfono en la pared. Elena se acercó al panel y pulsó el botón de respuesta. «Doña Elena, perdone la molestia». La voz del nuevo jefe de seguridad sonaba tranquila y respetuosa. «Aquí en la puerta hay una mujer que parece no estar bien de la cabeza, grita, llora, exige que la llamen, dice que se llama Clara. ¿Ordena llamar a una patrulla de policía?» Elena se quedó paralizada. El nombre de la antigua amiga le resonó en el oído, devolviendo a la memoria aquella noche gélida en el oscuro rellano de la escalera. «No hace falta policía. Ahora salgo», respondió Elena con tono llano. Se puso un abrigo nuevo y cálido de lana beige suave, se ató una bufanda y salió, al aire gélido. El camino hacia las puertas principales estaba perfectamente limpio. Elena caminaba despacio, sintiendo cómo la helada le sonrosaba las mejillas. Se acercó a la alta verja de hierro forjado. Al otro lado, agarrada, con los dedos blanqueados al metal frío, estaba Clara. Elena no la reconoció inmediatamente. Del reciente brillo, el maquillaje llamativo y la seguridad altiva no quedaba ni rastro. Clara llevaba una chaqueta barata de piel sintética, claramente no adecuada para la temporada, demasiado fina. El pelo rubio colgaba en mechones opacos y enredados. La cara estaba hinchada por las lágrimas. El rímel se había incrustado en la piel bajo los ojos con manchas sucias. Temblaba mucho, cambiando el peso de un pie a otro en sus botas de otoño. Al ver a Elena con el elegante abrigo claro, Clara soltó un sollozo ahogado. Le doblaron las rodillas,
y cayó pesadamente directamente en la nieve delante de las puertas cerradas. Elenita. Su voz se quebró en un ronquido. Extendió los brazos a través de los barrotes de la verja, intentando agarrar el borde del abrigo de Elena, pero Elena dio un paso atrás, permaneciendo fuera de su alcance. Elena, te lo ruego, escúchame. Elena miraba a la mujer arrodillada frente a ella. En su alma no había triunfo, ni regodeo. Había solo una sensación de vacío y cansancio. ¿Qué necesitas, Clara?, preguntó Elena. La voz sonó llana y desapasionada. Me lo han quitado todo. Clara rompió a llorar a gritos, sin importarle el guardia que estaba al lado. Mi negocio, la gente que me daba dinero para él, Salón, trabajaban con las empresas de esa Teresa. Cuando la detuvieron, empezaron las inspecciones. Mis patrocinadores huyeron, dejándome las deudas. El banco exigió devolver el crédito inmediatamente. Ayer vinieron los agentes judiciales, me quitaron el piso, me echaron a la calle con una sola maleta. Clara levantó la cara distorsionada por la desesperación. Elena, no tengo a dónde ir. Mis antiguos conocidos ni siquiera cogen el teléfono. He dormido en la estación. Perdóname. Fui una tonta. Me cegó ese dinero. Te lo ruego. Dile a Marcos que me dé cualquier trabajo. Fregaré los suelos en vuestra casa. Quitaré la nieve. Solo no me dejes en la calle. Elena escuchaba su discurso entrecortado y lastimero. La memoria reprodujo despiadadamente otra escena. El pasillo oscuro, el jersey mojado volando al charco en el suelo de hormigón, y las palabras: expresidiaria con una carga, largo, pides que te tenga lástima, porque has tenido que pasar la noche en la estación, pronunció Elena lentamente. No levantaba la voz, pero cada palabra caía pesada y con peso. Y hace un mes echaste al frío a un niño enfermo de 4 años. Sabías perfectamente que no teníamos a dónde ir. Vendiste el piso de mi madre